Hola a todos, en este video hablaremos sobre una de las 3 tareas en el suelo que tiene que cumplir un alumno que está haciendo el curso API 1. Esta prueba o tarea, hacer un slalom de 30 grados, figura en la bitácora de vuelo de API. ¿Qué es un slalom en parapente? El slalom es una maniobra que implica mover el parapente en un patrón de zigzag. Cuando hablamos de slalom en parapente, generalmente se refiere a realizar giros controlados, mientras el parapente se mantiene inflado, ya sea en tierra o en vuelo. Estos movimientos simulan cambios de dirección y están diseñados para mejorar la capacidad del piloto de maniobrar el parapente con precisión. Es una técnica esencial para los pilotos, ya que les permite afinar su capacidad para controlar el ala, especialmente en condiciones de viento en tierra antes de despegar. ¿Qué implica el slalom de 30 grados en ejercicios en tierra? El slalom de 30 grados en ejercicio de control en tierra implica que el piloto, mientras mantiene el parapente inflado en un entorno controlado, normalmente en terreno plano y con viento suave, donde el viento máximo es de 15 km por hora, debe realizar un movimiento en zigzag, haciendo giros suaves de aproximadamente 30 grados a cada lado. A continuación, te describo los elementos clave del ejercicio. 1. Mantener el parapente inflado. El primer paso es asegurarse de que el parapente esté completamente inflado y en la posición correcta sobre el piloto. Para esto se utilizan las bandas A, las bandas delanteras, para elevar el parapente y las bandas traseras o las líneas de freno para ajustarlo. En esta fase el piloto debe controlar la altura y la estabilidad del parapente, asegurándose de que las líneas de freno y las bandas trabajen correctamente en conjunto para mantener el ala inflada. 2. Realización del slalom. Una vez que el parapente está en el aire, el piloto debe caminar o moverse en la dirección deseada. En el caso del slalom, esto implica moverse en una trayectoria de zigzag, cambiando de dirección aproximadamente cada 30 grados. Para lograr estos cambios de dirección, el piloto usa las líneas de freno y las bandas para ajustar el comportamiento del parapente. Por ejemplo, si quiere girar hacia la izquierda, tira suavemente de la línea del freno izquierda, mientras suelta ligeramente la derecha, inclinando el parapente en la dirección deseada. Después de completar el giro, el piloto debe devolver el parapente a una posición neutral y repetir el proceso hacia el lado contrario, en ese caso hacia la derecha. Desafíos y beneficios del ejercicio. 1. Coordinación. Uno de los mayores desafíos de este ejercicio es mantener el parapente estable mientras se realiza el slalom. Un mal uso de las líneas de freno o una falta de coordinación puede hacer que el parapente colapse o pierda altura. 2. Control preciso. El slalom de 30 grados requiere un control preciso sobre la dirección y la inclinación del ala. Esto ayuda al piloto a desarrollar la habilidad de ajustar la presión de las líneas de freno de manera gradual y efectiva. 3. Sensibilidad al viento. El ejercicio también permite al piloto familiarizarse con las respuestas del parapente frente a diferentes intensidades de viento. En días con viento suave, como se sugiere, con viento máximo de 15 km por hora, el parapente tiende a responder de manera más predecible, lo que lo convierte en un buen entorno de práctica. 4. Práctica en toma de decisiones. Los movimientos del parapente durante el slalom requieren que el piloto tome decisiones rápidas para corregir o ajustar la dirección, lo que simula situaciones que puede encontrar en vuelo, como la necesidad de esquivar obstáculos o ajustar su trayectoria de vuelo. Técnica de uso del freno. El uso adecuado de las líneas de freno es crucial en este ejercicio. Si el piloto tira demasiado de las líneas de freno, puede causar un stall, pérdida de sustentación, en el parapente, haciendo que colapse o pierda altura rápidamente. Si por el contrario no tira lo suficiente, el giro puede no ser efectivo y el parapente podría desestabilizarse. Aquí es donde entra en juego la sensibilidad del piloto hacia el parapente, aprendiendo a aplicar la cantidad adecuada de presión en los frenos para realizar giros de 30 grados, sin comprometer la estabilidad del ala. ¿Por qué es importante realizar un slalom en tierra? Esta maniobra tiene varias aplicaciones prácticas. 1. Mejorar el control del parapente. El slalom permite a los pilotos mejorar su coordinación y control del ala mientras está en tierra, lo cual es crucial antes de avanzar a vuelos más complejos,
Controlar el parapente en tierra es una habilidad básica que todos los pilotos deben dominar antes de volar en condiciones reales. 2. Simular cambios de dirección en vuelo. Aunque el slalom se practica en tierra, la mecánica de realizar giros suaves es similar a la que el piloto utilizará en el aire. Es un buen ejercicio para que los pilotos principiantes se acostumbren a la dinámica de girar el parapente sin perder su estabilidad. 3. Prevenir situaciones peligrosas. Este ejercicio ayuda a los pilotos a desarrollar una mayor conciencia de cómo el parapente responde a sus comandos. Esto es esencial para evitar situaciones peligrosas, como colapsos o pérdidas de control del ala durante el despegue o aterrizaje. 4. Manejo del parapente en vientos suaves. El viento es uno de los factores más importantes al volar un parapente. Practicar slalom con viento suave, como los 15 km por hora mencionados, permite a los pilotos ajustar su técnica para condiciones más favorables o adversas. Conclusión. El slalom de 30 grados es un ejercicio que ayuda a los pilotos de parapente a desarrollar una mayor habilidad para controlar el ala mientras esté inflada en tierra. A través de la práctica de giros suaves y controlados, el piloto puede mejorar su coordinación, sensibilidad a la respuesta del parapente y control sobre el equipo, preparándose mejor para situaciones en vuelo. Es una maniobra clave en el proceso de aprendizaje, ya que enseña cómo realizar cambios de dirección de manera segura y eficiente mientras se mantiene la estabilidad del parapente. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Recuerda que en la caja de descripciones estamos dejando las preguntas para el repaso de conocimiento. No olvides poner me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.